Recuerdo la intensidad de rezar antes de comer cuando me invitaban a casa de mi tío y mis primos cuando era niña. En silencio seguía el rito de cerrar los ojos, inclinar la cabeza y escuchar a quien agradecía a Dios por los alimentos. Esa escena quedó marcada en mí durante más de 30 años y regresa cada tanto con insistencia. Con el tiempo entendí que la continua aparición de ese recuerdo no provenía del rechazo al rezo, sino de la necesidad de incorporarlo en mi vida. Ahora, cuando estoy con mis hijos, sentados en la mesa, constantemente tengo el impulso de que recemos juntos para agradecer los alimentos. Quiero transmitirles el silencio, la pausa, la oración, la reflexión. Que no asuman el alimento como una rutina banal ni como mero placer del cuerpo. Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a recibir. Bendice las manos que los prepararon y permite que nunca falte en nuestro hogar ni en ningún otro hogar. Alimenta también nuestro espíritu con tu amor y tu paz. En mi casa nunca faltó la comida, pero crecí en un país donde sobraba la pobreza. 40% de anemia infantil a nivel nacional, pobreza extrema en las calles. No hay agua, no hay desagüe, hay tuberculosis, dengue, tosferina, 3.3% de crecimiento del PBI en 2024, la inflación más baja de América Latina. Hay estabilidad económica, el milagro económico peruano. Hay neoliberalismo, hay desnutrición severa en la mayoría de la población. El temor a Dios por el que rezamos es el temor al hambre. En Europa, pequeños rostros esculpidos en piedra, mejillas perfectamente redondas, manos diminutas, cuerpos alimentados, miradas dulces. Ángeles. En sus monumentos, la imagen de la infancia aparece siempre rodeada de flores, plantas, frutos, espigas de trigo, presumiendo una abundancia sostenida históricamente por el saqueo colonial del sur global. En Berna, en Vevey o cualquier ciudad europea, la abundancia es de piedra, de bronce, de metal, dura, sólida, indestructible. Una abundancia forjada en la acumulación del hambre de los pueblos del sur.
A pocos kilómetros de Berna, tras pasar sus verdes colinas donde pasta el ganado, está Ginebra, Centro Global de la Industria de los Derechos Humanos. En la Place de Longuemel número 1, código postal 1204, se encuentra la dirección legal de la Gaza Humanitarian Foundation, organización privada creada en febrero de 2025 para, según su declaración, distribuir ayuda humanitaria, alimentos, agua y medicinas a la población palestina en la Franja de Gaza. El 13 de julio de 2025 se reportó que al menos 875 palestinos habían sido asesinados por disparos cuando intentaban llegar a los puntos de distribución de la Gaza Humanitarian Foundation. En esas mismas fechas se informaba que se tenía registro de por lo menos 12.000 niños menores de 5 años con malnutrición aguda en Gaza. Decenas de camiones se acumulaban con comida en la ruta hacia Gaza. El ejército de ocupación israelí no permitía el paso. Cientos de colonos instruidos ideológicamente por el sionismo y apoyados militarmente por Estados Unidos atacaban los camiones y destrozaban la comida, continuando una práctica de destrucción de la producción alimentaria palestina que el colonialismo israelí impone desde 1948 como método de despojo para la ocupación. Durante semanas no entró ni una sola gota de leche a territorio palestino. Una gota de leche mide apenas 5 milímetros. La ocupación colonial israelí, amparada por el derecho internacional y el apoyo político del norte global que la sostiene, se encargó de sellar caminos, grietas y pasajes para impedir el paso de esa mínima unidad de alimento. Lograr que no entrara ni una gota de 5 milímetros de leche a Gaza requiere grandes presupuestos, una enorme logística y una amplia coordinación política global. Cortar el flujo comercial, anular la producción local, bloquear la entrada de comida y de necesidades básicas para un pueblo entero requiere una labor exhaustiva y un trabajo muy riguroso. Cientos de casos de muertes por inanición fueron reportados. Los vimos todos en nuestras pantallas. En la plaza Kornhausplatz de Berna se levanta el monumento de un ogro que engulle niños. En sus manos, un cuerpo pequeño. A su lado, un saco lleno de infantes desesperados que intentan escapar, piden ayuda con la mirada. A pesar de su crueldad, la fuente del ogro pasa desapercibida para la población que transita por la calle. La violencia y la voracidad del ogro convive de forma pasiva con los transeúntes. La misma pasividad que muestra la ciudadanía ante el rol de las autoridades suizas en la imposición del hambre como castigo colectivo a los pueblos del sur a través de sanciones, bloqueos y diplomacia coercitiva impuestos desde el Parlamento suizo, que se encuentra a pocos metros de la fuente del ogro.
El día 18 de febrero de 2025, el Comité de Política Exterior de la Cámara Alta del Parlamento suizo en Berna aprobó una moción presentada por el parlamentario de extrema derecha del Partido Popular Suizo, SVP, David Zuber-Bühler. La moción imponía suspender inmediatamente el presupuesto que Suiza destinaba a la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina. Luego de unas semanas, se anunció la supuesta reanudación de los fondos suizos a dicha agencia. Esta reanudación se hizo únicamente para programas que no operaran en Gaza ni en Cisjordania. Las autoridades suizas decidieron mantener de facto la política de asedio sobre el territorio palestino mediante el bloqueo a medios económicos, alimentos y medicinas, colaborando así de forma activa con la imposición del hambre y la muerte como método genocida. En esa misma Cámara Alta, el 28 de marzo de 2018, las autoridades suizas adoptaron un paquete de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. Estas medidas incluyeron un embargo de bienes, el congelamiento de activos y la prohibición de viaje para 54 autoridades del gobierno venezolano. Previamente, el 25 de octubre de 2016, la Oficina Federal de Justicia de Suiza tomó la decisión de transferir $51 millones provenientes de activos congelados de la empresa estatal venezolana PDVSA a una cuenta de decomiso del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contribuyendo así a una crisis económica y de desabastecimiento provocada por el imperialismo contra el pueblo venezolano con la intención de detener el proceso revolucionario. Se atacó la Revolución Popular venezolana culpando del hambre al gobierno y no a las sanciones, el bloqueo y el acaparamiento de alimentos impuestos calculadamente desde Europa y Estados Unidos para generar una crisis sin precedentes. En diciembre de 2011, cuando las primeras sanciones empezaban a sentirse en la vida cotidiana del pueblo venezolano, la empresa suiza Nestlé fue denunciada por acaparar 25 toneladas de leche en polvo para bebés. Ese acaparamiento fue una de las tantas contribuciones de la empresa privada Nestlé para agravar el desabastecimiento inducido, imponiendo el hambre para generar caos económico y así debilitar el proceso revolucionario en Venezuela. La misma metodología imperialista de coerción que tanto Estados Unidos como las élites empresariales chilenas aplicaron contra el gobierno revolucionario de Salvador Allende. En el año 1971, la filial chilena de la empresa suiza Nestlé, llamada Chiprodal, se negó a vender leche al Estado chileno para el Programa Nacional de Leche impulsado por el gobierno socialista de Allende. El programa buscaba entregar de forma gratuita 1,5 litros de leche a cada niño menor de 15 años. Nestlé controlaba más del 70% de la producción nacional de leche gracias a la monopolización de la industria láctea chilena en los años anteriores. Su presidente, Jean-Constant Cortesí, se negó a que se le vendiera leche al programa de Allende. Como consecuencia, el Estado tuvo que importar leche en polvo desde Argentina, pagando un precio mucho mayor para sostener el programa social más masivo del gobierno de la Unidad Popular. Nestlé, además, fue una de las grandes empresas que participó en el acaparamiento y la restricción deliberada de acceso a alimentos impuesta contra el pueblo chileno como preparación del terreno social y político previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Durante esos mismos años, la empresa Nestlé, buscando imponer un mercado de leche en polvo para bebés en países del sur global y especialmente en el continente africano, promovía de forma agresiva y mediante campañas engañosas sus productos. La empresa distribuía muestras gratuitas y material publicitario disfrazado de recomendaciones médicas, fomentando que madres en contextos de empobrecimiento abandonaran la lactancia materna. Una vez que los bebés eran dependientes del producto, las madres se veían obligadas a comprar la fórmula a altos precios y muchas veces tenían que diluirla en agua contaminada, provocando malnutrición y enfermedades infecciosas. Cientos de niños murieron como consecuencia.
Las autoridades suizas nunca han abierto un proceso de investigación y sanción en relación al papel de Nestlé en la imposición del hambre con restos pueblos del sur global. Por el contrario, siempre han facilitado los marcos legales e institucionales para el crecimiento, la expansión y continuidad de su monopolio sobre los alimentos. Frente al Museo de Nestlé en Suiza, una gran escultura de un tenedor gigante, un solo tenedor, para que coma una sola persona, se muestra hundido en el lago. Este gran tenedor que todo lo arrasa nos recuerda que imponer el hambre es una necesidad para la gula del orden colonial. Mientras el imperialismo y la élite empresarial arrancan el alimento de las bocas y castigan a quienes se oponen al monopolio del hambre, los procesos revolucionarios del sur global históricamente han tenido como una absoluta prioridad juntar todas las gotas de leche posibles, producirlas, organizarlas, distribuirlas y entregarlas para nutrir a su pueblo. Lejos de este lago, lejos de Suiza, lejos de la dureza de la piedra y el metal de sus monumentos, lejos de sus mesas vacías, sus caros restaurantes, sus grandes cubiertos, lejos de la soberbia de su élite, lejos de sus estómagos repletos, está nuestro mundo de mesas donde todos entramos así haya un solo plato de comida. Lejos de Europa, está en pie la revolución, están las comunas. Pasó la hora de la arepa. La muchacha le pasó la hora de la arepa y arrancaron. Eso no se les puede pasar ahora. Yo creo que ir a grabar nada más saliendo el ganado. Sí, buena idea. Y a los perros la primera es para sacar. Ajá. Entonces, bueno, yo que sé vas a atajar aquí, allá menos tú. Listo. Eso la pasaron los bolitos. Dale. Joven. Bueno, primero que nada, saludarnos este maravilloso encuentro, iniciando desde la explicación o el contexto que se dio en los años 2016-2017, donde fueron épocas muy duras, fueron épocas donde hubo el tema de las guarimbas, ¿no? Y que todo el proceso de las sanciones ha venido después de la muerte del comandante Chávez, cuando el imperio norteamericano pensó que la revolución bolivariana iba a morir. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha llevado las riendas de nuestro país con la unificación de las masas, con la unificación del poder popular. Y en ese momento de crisis, donde arremetieron más las sanciones, era el tema de la comida, donde en el país estaba todo cerrado, no se encontraba nada, era aquel caos, ¿no? Que la sociedad que estaba alborotada por eso, que obviamente fue causado por una estrategia del imperio norteamericano, ¿no? Y que atacaron por donde más duele, ¿no? Que es el tema de la alimentación. Aquí en el campo, por ejemplo, el tema de la crisis nos ayudó mucho,
¿Para qué? Para sobre todo entender las potencialidades que tenemos en nuestros campos, ¿no? Digamos, para indagar un poco más de esas riquezas que tenemos. Por ejemplo, en aquel momento no teníamos harina de maíz precocida y tal, y cómo nosotros no nos ingeniábamos, bueno, haciendo harina de plátano, haciendo harina de yuca, haciendo harina de topocho, que eran esas alternativas de nuestra alimentación, ¿sabes? Era como que buscar esa soberanía de que no solamente tenemos que contar con la variedad de un producto, sino que tenemos muchos productos que podemos diversificar. Y eso nos ayudó para ese aprendizaje de esa sabiduría ancestral, además, que viene desde nuestros pueblos originarios. Creo que eso fue un punto, digamos, positivo que nos ayudó para contextualizar y entender un poquito más de qué tenemos, qué producimos, cómo lo podemos aprovechar a mayor escala. En sí, la gente del campo se ha levantado más rápido que la gente de la ciudad. Y nosotros hemos ayudado mucho a que la ciudad se levantase también, porque trajimos carne del Orza, dentro del maizal. Mi persona, yo personalmente y otros compañeros íbamos al Orza, al llano, a traer carne en unos camiones. No teníamos el sistema de frío, pero en tanques de agua le colocábamos hielo y ahí traíamos la carne. Y de ahí la repartíamos donde la gente de las comunas montaban un cielo abierto, que llamamos nosotros, ahí se vendía la carne. Y el maíz también lo vendíamos de casa en casa. Cuando no teníamos maíz seco, vendíamos maíz tierno, un saco de maíz por cada casa, en los consejos comunales que componían la comuna. Eso hicimos como por 2 o 3 años, llevando esa solución a la gente, a nuestra gente. Por eso creo que no sufrió mucho la gente que estuvo preparado en comuna. Pues Chávez siempre nos decía que sembráramos y algunos no creyeron. Los que creímos no nos fue tan fuerte. Chávez decía que había que hacer los gallineros verticales en Caracas, en los edificios, y la gente se reía de eso. Y nosotros cuando las sanciones estuvieron más fuertes teníamos gallinas, teníamos cochinos. No sufrimos por esa parte. Más bien les cambiamos a mucha gente de la ciudad ropa y esas cosas por lo que nosotros estábamos produciendo. Uno de lo que nosotros queremos implementar es que el campesinado, esa familia campesina se organice y tengan dentro de cada territorio una unidad de procesamiento de leche. En este caso para hacer queso, para hacer derivados y ser, vamos a decirlo, ofertado entre las mismas comunidades que no producen leche. Hacer una articulación, en este caso en el proceso comunal, que vaya de comuna en comuna. Esa articulación, si yo produzco leche y derivados lácteos, puedo llevarlo a una comuna que produce hortalizas y hacer ese intercambio. Romper con esa lógica de entregar mi producto o mi materia prima para luego ir a comprar en el mercado un alimento ya elaborado o procesado. Entonces dijimos, no, con el excedente que este maíz genere, lo dejamos en la comuna, vendemos parte de ese maíz y compramos una pequeña planta procesadora de maíz. Eso fue en pleno 2017. Nosotros logramos comprar esa planta muy artesanal, pero que en su momento dio muchísimos resultados. Nosotros no solo abastecíamos los 28 consejos comunales de la comuna, sino que atendimos todo el territorio de Simón Plana, pero también logramos ir a muchas partes del país. Nosotros íbamos con camiones de harina a Caracas, por ejemplo, o hacíamos trueque con estados orientales que producen el pescado. Bueno, ustedes nos traen el pescado, nosotros les llevamos la harina, y creo que esa fue la dinámica de todas las comunas productivas del país de alguna u otra manera. Y quienes no eran comunas productivas, en este caso sobre todo las comunas rurales, nosotros íbamos a precios muy accesibles y le vendíamos la harina a la gente.
poder hacer entre comunas el intercambio de alimentos y poder nosotros a su vez abastecer a lo que fueron nuestras comunidades y evitar un poco lo que fue el sufrimiento por el no conseguir los alimentos, todo lo que es la parte organizativa, todo lo que es la constitución de la comuna, los consejos comunales nos ayudó mucho en ese tema. Es el tema de los cuadros, pues. Es el trabajo militante que fue el que hizo posible poder resolver o atacar esa coyuntura, pues. Y con la organización comunal que ya hemos venido trabajando a través del tiempo, fue que pudimos, como quien dice, dar respuestas a todas esas sanciones y el golpe que estaba recibiendo en ese tiempo. Le hablo más que todo en el 2016, que fue lo más fuerte. En 2014 empezó la broma. Y entonces ya como organización, la comandancia y la dirección de la organización ya visualizaba que venía algo, pues, viene problema, viene escasez. Y en el 2016 pasó, pues, había escasez de todo, escasez de la moneda, no había bolívares, no había comida, no había nada. No había absolutamente nada. Y el sector privado, que era el que tenía la producción de ciertos rubros, lo acaparaba. Como comuna, como revolucionario, como poder popular organizado, reinventarnos en el tema económico, reinventarnos en el tema de la distribución y abastecimiento, reinventarnos en la solidaridad, en el amor, como única alternativa ante el odio imperialista. Y eso nos llevó a generar nuevas unidades de producción popular, nuevos mecanismos de interrelación económica entre nuestros compañeros y compañeras comuneros, para poder hoy nosotros decir que nos hemos preparado para resistir ante cualquier ataque económico, ante cualquier ataque del imperialismo. Coincidimos con otros compañeros que plantean que territorializar la política, que el sistema social, socialista, son realmente las alternativas ante el capitalismo voraz, que no le importa la vida humana, que no le importa al ser humano, como lo estamos viendo en Palestina. Jamás una comuna estaría en guerra para invadir un país. Jamás una comuna va a excluir a alguien de un beneficio social o permitiría. Jamás una comuna que alguien muera desolado, triste, desmoralizado por una situación de hambre, de enfermedad. En nuestro país hemos aprendido a luchar contra eso. ¿Dónde? ¿Qué campo empleado? En otra. Para la alcaldía. Ajá. Sí, claro, Aló, presidente número 1. Aló, presidente número 1. La comuna debe ser el espacio sobre el cual, bueno, vamos a parir
el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Por eso digo, la comuna es el espacio donde vamos a engendrar y a parir el socialismo desde lo pequeño. Pero bueno, desde lo pequeño, grano a grano, ¿verdad? Piedra a piedra se va haciendo la montaña. Y la última es, si puedes definir lo que significa comuna o nada. Bueno, esa palabra tiene mucho sentimiento. No, bueno, comuna o nada es la vida, pues. Comuna o nada, es que preferimos organizarnos, preferimos luchar, preferimos trabajar para vencer y no quedarnos en la nada. No podemos quedarnos esperando que el imperio pues tenga un buen corazón para los pueblos del mundo. Sabemos qué es lo que busca el imperio, sabemos cuáles son sus intenciones y qué es lo que quieren de nuestros pueblos, y por eso queremos seguir luchando. Por eso nuestro eslogan es comuna o nada. Tusunavia la kunandia, rikcharikuspa, tantanakusan. Tusunavia la kunandia, la pacariaspa, munanakuspa. Ujuchuy jalpa, manatingichu, ujuchuy jalpa, manatinguchu. Baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila el continente, el tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no.